El sol de la mañana caía filtrándose por los vitrales de la iglesia de San Gregorio, pintando de colores tenues los bancos de madera donde los feligreses se acomodaban en silencio. Era domingo, día de misa, y el murmullo de rezos se mezclaba con el olor a incienso que flotaba denso en el aire. Entre los asistentes, una anciana de cabello plateado apretaba con ternura un rosario gastado por los años. Era doña Mercedes, conocida en todo el pueblo por su fe inquebrantable. A su lado, de pie y con los brazos cruzados, estaba su nieto Samuel Ortega, de 17 años, con el gesto endurecido y los ojos llenos de fastidio. El sacerdote elevó la voz: «Hermanos, preparemos el corazón para escuchar la palabra del Señor». La congregación respondió al unísono, menos Samuel, que giraba la mirada con desgano, como si cada palabra retumbara en su cabeza con ironía. Doña Mercedes, en cambio, inclinó la cabeza y dejó escapar un suspiro profundo, acariciando las cuentas de su rosario como si fueran un puente hacia el cielo. De pronto, las manos frágiles de la anciana temblaron y el rosario se le deslizó entre los dedos, cayendo al suelo con un sonido seco que resonó más fuerte de lo esperado. Mercedes, con el rostro marcado de arrugas, se inclinó lentamente para recogerlo. Fue entonces cuando Samuel, con un impulso de desprecio que no supo contener, estiró el pie y lo aplastó con la suela de su tenis, presionando hasta sentir cómo las cuentas crujían contra el piso de piedra. Un silencio espeso se apoderó de la iglesia. El sacerdote detuvo su lectura, y decenas de miradas se posaron sobre el muchacho. Doña Mercedes lo miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de pronunciar palabra, mientras un hilo de lágrimas comenzaba a descender por sus mejillas. «¿Qué haces, Samuel?», susurró ella con voz entrecortada, tan suave que apenas pudo escucharse. El muchacho, en lugar de arrepentirse, levantó el mentón y dejó escapar una risa seca. «Abuela, ya basta de rezos. Ese pedazo de cuerda no sirve para nada». Un murmullo de indignación recorrió los bancos. Algunos ancianos movieron la cabeza en desaprobación. Otros hicieron la señal de la cruz como si hubieran presenciado un sacrilegio. Doña Mercedes recogió el rosario con las manos temblorosas. Varias cuentas estaban partidas. El crucifijo colgaba torcido, herido como ella misma. El sacerdote guardó silencio por un instante antes de retomar la misa, pero la tensión permaneció en el aire como una nube que no se disipaba. Samuel sintió los ojos de todos clavándose en su espalda, aunque fingió indiferencia. Por dentro, una corriente de calor le quemaba el pecho, una mezcla de desafío y algo que no sabía nombrar. Al terminar la misa, mientras los feligreses se dispersaban, una mujer murmuró lo suficientemente fuerte para que él lo oyera: «Pobre señora Mercedes, soportar que su propio nieto haga algo así». Samuel fingió no escuchar, pero sus mejillas ardieron. Doña Mercedes, en silencio, caminó hacia la puerta con el rosario roto en sus manos. No lo reprendió. No pronunció sermón alguno. Ese silencio fue más pesado que cualquier grito. Cuando salieron a la calle empedrada, Samuel respiró el aire fresco con un gesto de alivio, como si al abandonar la iglesia pudiera sacudirse también la incomodidad. Sin embargo, algo quedó prendido en su interior: la imagen de su abuela con los ojos humedecidos, sujetando aquel rosario pisoteado. No lo sabía aún, pero aquel acto de rebeldía no se borraría fácilmente. Había encendido una chispa que lo perseguiría más allá de los muros de la iglesia, más allá de las miradas del pueblo, hasta en los rincones más íntimos de su conciencia. Y lo que estaba por venir cambiaría no solo su relación con su abuela, sino con todo lo que hasta ese momento había despreciado. Si esta historia te conmueve y quieres descubrir lo que sucederá después de aquel gesto, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este camino lleno de emociones y lecciones profundas. La tarde caía sobre San Gregorio Atlapulco, tiñendo de tonos dorados las fachadas de adobe y los callejones estrechos. Samuel caminaba unos pasos delante de su abuela, con las manos hundidas en los bolsillos y el gesto endurecido.
Doña Mercedes avanzaba despacio, sosteniendo con cuidado el rosario roto que había recogido del suelo. El silencio entre ambos se extendía como un muro invisible, tan denso que hasta el canto de los pájaros parecía apagarse. Cuando llegaron a la casa, una construcción sencilla de paredes encaladas y un pequeño jardín con bugambilias, la anciana se sentó en la mecedora de la sala. Sus dedos arrugados acariciaban las cuentas fracturadas, como si intentara recomponerlas con pura ternura. Samuel la observó de reojo y apartó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago que no quería reconocer. «¿Sabes lo que hiciste?», preguntó ella finalmente, con la voz suave pero firme. Él se encogió de hombros. «Solo fue un objeto, abuela. No entiendo por qué haces tanto drama». Doña Mercedes cerró los ojos, respiró hondo y respondió: «Ese objeto me ha acompañado desde que tu madre era niña. Tus manos no lo rompieron a él, Samuel, rompieron un pedazo de nuestra historia». El muchacho apretó los labios, sintiéndose atacado. «Siempre con lo mismo. La historia, la fe, la tradición. Yo no quiero vivir atado a eso». La anciana abrió los ojos y lo miró con ternura dolida. «No se trata de atarte, hijo. Se trata de recordarte de dónde vienes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesando más que cualquier sermón. Samuel subió a su cuarto sin responder, tirándose en la cama. Desde la ventana podía ver el cielo teñido de naranja y escuchar el bullicio del mercado que cerraba a lo lejos. Ese pueblo, con sus fiestas patronales, sus procesiones y sus rezos interminables, le parecía una prisión. Soñaba con escapar, con vivir en la ciudad, lejos de los murmullos y las miradas inquisidoras. Sin embargo, no podía borrar de su mente la imagen de su madre, joven y sonriente, que había partido demasiado pronto. Recordaba vagamente cómo ella también llevaba un rosario en la mano, idéntico al que ahora su abuela sostenía con tanto cuidado. Ese recuerdo lo atravesaba como una espina, aunque intentaba cubrirlo con rebeldía. A la mañana siguiente, mientras desayunaban pan dulce con café de olla, doña Mercedes trató de acercarse nuevamente. «Samuel, ¿recuerdas cuando eras pequeño y venías conmigo a las novenas? Te gustaba cantar, hasta pedías llevar la vela más grande». Él bufó con ironía. «Era un niño, abuela. No sabía lo que hacía». Ella sonrió con tristeza. «Los niños ven con el corazón limpio. Quizá lo que olvidaste no fue la fe, sino esa inocencia». Samuel no respondió. Masticó en silencio, molesto, porque esas frases lograban mover algo dentro de él, algo que no quería aceptar. En la escuela, los compañeros se habían enterado del incidente en la iglesia. Dos muchachos se acercaron a él con risas burlonas. «Oye, Samuel, dicen que le pisaste el rosario a tu abuela frente a todos. ¡Qué valiente!». Aunque sonaba como un elogio, la burla escondida era evidente. Samuel sonrió con cinismo. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Pero por dentro no sentía orgullo. Era como si cada vez que repetía esa historia, una sombra de incomodidad creciera más fuerte. Esa tarde, al volver a casa, encontró a doña Mercedes rezando frente a un pequeño altar con la foto de su madre. El rosario roto estaba allí, cuidadosamente colocado. Samuel se detuvo en la puerta, observando. Su abuela no lo notó, y en su oración murmuraba el nombre de su hija y de su nieto, pidiendo fortaleza. Samuel apretó los puños y bajó la mirada. No estaba listo para enfrentar esas emociones, pero algo en su interior comenzaba a resquebrajarse, porque aunque quisiera negarlo, las raíces que trataba de cortar seguían sujetándolo con fuerza, recordándole que la historia de su familia era también la suya. Y cuanto más intentaba escapar, más presente se volvía ese peso silencioso. El lunes amaneció con un cielo despejado sobre San Gregorio Atlapulco, pero para Samuel el día comenzaba con el mismo fastidio de siempre. Caminaba hacia la preparatoria pateando piedritas del camino, con los audífonos puestos para aislarse del murmullo del pueblo que aún comentaba su arrebato en la iglesia. Los murmullos no se habían apagado, al contrario, cada esquina parecía repetir el eco de su gesto irreverente. Al llegar, lo esperaba su grupo de amigos, Rafa, Emilio y Carla, jóvenes que compartían su desdén hacia la religión y las costumbres de sus familias. Rafa levantó la mano en señal de saludo.
con una sonrisa burlona. «¿Así que fuiste la comidilla del pueblo, Sam? Dicen que hiciste trizas el rosario de tu abuela». Samuel arqueó una ceja y fingió orgullo. «No fue para tanto. Solo quise mostrarles que no todo gira en torno a esos rezos vacíos». Emilio soltó una carcajada. «Eres un héroe, hermano. Ojalá yo tuviera el valor de hacer lo mismo con mi papá cuando empieza con sus sermones». Carla, más aguda en sus palabras, añadió: «Valor o estupidez, no sé, pero seguro ya todos te odian». Samuel sonrió con cinismo, aunque por dentro la frase le caló hondo. No lo admitiría frente a ellos, pero la idea de ser rechazado por el pueblo le incomodaba más de lo que quería aceptar. Las horas de clase pasaron con lentitud. En el recreo, un profesor lo llamó aparte. Era el maestro Jiménez, de Historia. «Samuel, me contaron lo que ocurrió en la iglesia. No te juzgo, pero quiero decirte algo. La tradición no es una cadena, es un espejo. Cuando lo rompes, a veces no solo se quiebra la fe, también tu propia identidad». El muchacho respondió con desdén: «¿Identidad? Yo quiero forjar la mía, no heredar la de otros». El profesor lo miró con paciencia. «Nadie se construye de la nada, hijo. Piensa en eso». Samuel salió del salón con un nudo en el estómago, molesto por aquellas palabras que parecían perseguirlo. Por la tarde, al llegar a casa, doña Mercedes lo esperaba sentada en el comedor. Tenía el rosario roto sobre la mesa, como si quisiera que él lo viera. «Samuel», dijo con voz tranquila, «mañana empezamos la novena por tu madre. Necesito que me acompañes». Él resopló con fastidio. «¿Otra vez con lo mismo? ¿No te cansas de rezar? Mamá no va a volver porque enciendas velas». La anciana bajó la mirada y acarició el crucifijo roto. «No rezamos para traerla de regreso. Rezamos para recordarla, para sanar la herida». «Yo no necesito eso», cortó Samuel, levantándose bruscamente de la mesa. Se encerró en su cuarto, tirándose en la cama con los audífonos a todo volumen, pero las palabras de su abuela retumbaban en su mente. No quería aceptar que le dolían. Esa noche salió a encontrarse con Rafa y Emilio en la cancha del barrio. Carla también estaba ahí, fumando un cigarro a escondidas. Los tres reían, hablando de cómo los adultos eran esclavos de la religión. Rafa lanzó una provocación. «Deberíamos entrar un día a la iglesia de noche y ponerle una bocina con reggaetón al padre, a ver si sigue creyendo que Dios lo escucha». Todos rieron, menos Samuel, que forzó una carcajada. Había un vacío extraño dentro de él, una incomodidad que no lograba ocultar. La imagen de su abuela llorando en silencio lo asaltó de nuevo. «¿Qué pasa, Sam?», preguntó Carla al notarlo distraído. «Nada, solo pensaba», pero no explicó más. De regreso a casa, la luna iluminaba las calles empedradas. Samuel caminaba rápido, intentando despejar su mente. Sin embargo, cada sombra le recordaba la mirada de reproche que había sentido en la iglesia. Y lo peor era que, por más que se convenciera de lo contrario, no lograba callar la voz de su conciencia que le decía que tal vez había cruzado una línea de la que sería difícil volver. La mañana siguiente amaneció gris en San Gregorio Atlapulco. Una neblina ligera cubría los canales cercanos y el aire húmedo impregnaba las calles. Samuel despertó tarde, con los ojos pesados y un dolor extraño en el pecho. La imagen de su abuela con el rosario roto se repetía en su mente como una película sin pausa. Intentó sacudírsela, pero cuanto más lo hacía, más nítida se volvía. Se vistió sin ganas y bajó a la cocina. Doña Mercedes ya había preparado café de olla y pan recién calentado en el comal. No dijo palabra, solo le dejó el plato en la mesa. Samuel, incómodo, rompió el silencio. «No quiero que me obligues a ir a la novena, abuela». Ella lo miró con serenidad. «Yo no te obligo, hijo, solo te invito a que recuerdes a tu madre conmigo». Samuel bajó la mirada, mordiendo el pan con rabia contenida. El silencio entre ambos era más fuerte que cualquier discusión. Ese día en la escuela, sus compañeros siguieron burlándose. Emilio lo molestó con tono divertido. «Dicen que hasta el padre se quedó mudo cuando pisaste el rosario.
Seguro fue un espectáculo. Samuel fingió sonreír, pero por dentro algo lo incomodaba. Esa noche, de regreso en casa, la sensación se intensificó. Mientras cenaban, la voz del sacerdote de la iglesia resonaba en su memoria. Abramos el corazón a la palabra del Señor. No sabía por qué, pero esas frases que siempre había despreciado ahora lo perseguían. Cuando llegó el domingo siguiente, doña Mercedes lo convenció de acompañarla otra vez a misa. Samuel aceptó, no por convicción, sino porque estaba cansado de discutir. Al entrar en la iglesia, el olor a incienso volvió a envolverlo y las voces de los feligreses lo rodearon como un eco insistente. Se sentó de mala gana junto a su abuela, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El sacerdote comenzó la lectura del Evangelio. Samuel trató de distraerse mirando los vitrales, pero de pronto sintió algo extraño. La mirada de la figura de Jesús en el crucifijo parecía clavarse en él. No era una ilusión pasajera. Cuanto más intentaba apartar los ojos, más fuerte era la sensación de que aquellos ojos de madera lo seguían, penetrando en su interior. Un escalofrío recorrió su espalda. Se movió inquieto en el banco, tragando saliva. Doña Mercedes, ajena a su turbación, rezaba con fervor. Samuel cerró los ojos para romper el contacto visual, pero en su mente apareció la imagen del rosario bajo su zapato, las cuentas quebrándose y el rostro de su abuela en lágrimas. De repente, el murmullo de los feligreses pareció desvanecerse. El sonido del órgano se apagó. Todo quedó en silencio, excepto el latido acelerado de su propio corazón. Cuando abrió los ojos, juró ver un destello alrededor del altar, como si una luz suave y cálida envolviera el crucifijo. Nadie más pareció notarlo. Se inclinó hacia su abuela y susurró nervioso. ¿Viste eso? ¿Qué, hijo? Respondió ella, sorprendida. Nada, contestó rápidamente, evitando sonar perturbado. Trató de convencerse de que era producto del cansancio, quizá un juego de luces reflejado en los vitrales. Pero la sensación persistía. Jesús lo miraba con un reproche silencioso, con un peso que lo atravesaba más allá de lo físico. Al salir de la misa, el aire fresco de la plaza le devolvió la respiración. Doña Mercedes sonreía con calma, saludando a conocidos, mientras Samuel se quedaba rezagado. Una sombra de miedo mezclada con curiosidad lo envolvía. ¿Había visto realmente algo? ¿O era solo su conciencia jugándole una mala pasada? Esa noche, acostado en su cama, el recuerdo del altar lo asaltó una y otra vez. Cerraba los ojos y la imagen de la figura iluminada se repetía, cada vez más intensa. Intentó dormirse, pero los sueños se llenaron de escenas en la iglesia, el rosario quebrándose, la cruz brillando, los ojos de Jesús persiguiéndolo sin descanso. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor, y aunque quiso convencerse de que eran solo pesadillas, algo dentro de él sabía que aquello era el inicio de algo más profundo. El rumor de lo ocurrido en la iglesia se había extendido como pólvora por San Gregorio Atlapulco. Cada esquina, cada tiendita, cada conversación en el mercado llevaba el eco de un reproche disfrazado de susurro. Samuel lo sabía, lo sentía en la manera en que las miradas lo perseguían cuando cruzaba la plaza o compraba tortillas en la panadería de don Hilario. Antes solía caminar con la cabeza en alto, riéndose con sus amigos de cualquier cosa. Ahora, aunque intentaba mantener la misma actitud desafiante, su cuerpo lo traicionaba. Los hombros encogidos, la mirada esquiva, la sensación de que nadie quería tenerlo cerca. Una tarde, al entrar a la miscelánea de doña Rosa para comprar refresco, escuchó claramente cómo dos mujeres cuchicheaban a su espalda. Pobre doña Mercedes, con todo lo que ha pasado y su nieto la trata así. Es un malagradecido. Si mi hijo me hiciera eso, lo corría de la casa. Samuel apretó la botella en su mano y salió sin decir palabra. Afuera, el calor del sol se mezclaba con un frío interno que lo calaba hasta los huesos. En la escuela tampoco fue diferente.
Aunque Rafa y Emilio intentaban hacerlo reír con bromas, Samuel notaba que los demás compañeros lo miraban con recelo. Carla, que solía ser directa, lo encaró un día en el pasillo. ¿Sabes qué pienso? Que lo tuyo ya no es rebeldía, es falta de respeto, no solo a tu abuela, sino a todos. Él se quedó sin respuesta. Fingió molestia y se alejó, pero esas palabras le dolieron más de lo que quiso admitir. En casa, la situación era aún más dura. Doña Mercedes había optado por el silencio. No lo regañaba, no le reprochaba, simplemente lo trataba con una calma distante. Preparaba sus comidas como siempre, le dejaba la ropa limpia sobre la cama, pero evitaba mirarlo a los ojos. Ese vacío lo hería más que cualquier sermón. Una noche, mientras cenaban frijoles con queso fresco, Samuel intentó romper el hielo. «Abuela, no entiendo por qué todos hacen tanto escándalo. Solo fue un rosario». Ella levantó la mirada, y por primera vez en días habló con firmeza. «Ese rosario era la herencia de tu madre. Cada cuenta guardaba sus oraciones. Cuando lo pisaste, no lastimaste a un objeto, Samuel. Lastimaste nuestra memoria». El muchacho se quedó en silencio. No sabía qué responder. Solo sintió un peso en el pecho que lo obligó a terminar la comida rápidamente y refugiarse en su cuarto. Las noches se volvieron insoportables. Los sueños con el crucifijo mirándolo seguían repitiéndose. Despertaba con sudor frío, el corazón latiendo a toda prisa. Durante el día, cada rostro del pueblo parecía reflejar un juicio silencioso. Una tarde, mientras paseaba solo por los canales, se sentó en la orilla mirando el agua oscura. El reflejo de su rostro lo observaba con dureza. Por primera vez, se preguntó en voz baja, ¿y si me equivoqué? El viento sopló fuerte, como si quisiera llevarse su confesión. Nadie lo escuchó excepto él mismo. De regreso pasó frente a la iglesia. Se detuvo unos segundos mirando la puerta cerrada. Recordó la luz extraña en el altar, los ojos de Jesús que lo habían seguido. Un escalofrío recorrió su espalda. Dio media vuelta rápidamente y siguió caminando. Pero el corazón no dejaba de latir con fuerza. El aislamiento se volvió su sombra. Sus amigos ya no le parecían tan divertidos, y las conversaciones con su abuela se reducían a lo mínimo indispensable. La soledad lo envolvía en cada rincón, y aunque intentaba mostrarse indiferente, la verdad era que comenzaba a sentirse prisionero de sus propias acciones. No lo sabía aún, pero el precio de aquel gesto en la iglesia apenas comenzaba a cobrarse. Los días comenzaron a alargarse para Samuel, como si cada hora estuviera marcada por un silencio incómodo. La relación con su abuela seguía distante, y aunque ella cumplía con sus rutinas, el brillo de su mirada parecía haberse apagado. A Samuel le dolía, aunque no lo confesara. Intentaba distraerse con sus amigos, pero ni siquiera las bromas de Rafa ni los comentarios sarcásticos de Carla lograban arrancarle una sonrisa auténtica. Algo lo mantenía inquieto, como una espina clavada en lo más profundo de su conciencia. Una tarde lluviosa, al buscar un cuaderno viejo en la alacena del cuarto de su madre, un espacio que casi nunca visitaba, Samuel encontró una caja de madera cubierta de polvo. Dudó un instante antes de abrirla, pero la curiosidad le ganó. Dentro halló fotografías antiguas. Su madre en la primaria con un uniforme azul marino, sonriente, ella y su abuela en las fiestas patronales del pueblo, vestidas con trajes típicos, y una imagen en la que sostenía el mismo rosario que Samuel había pisado semanas atrás. Tomó esa fotografía con manos temblorosas. En el reverso, escrito con la letra delicada de su madre, se leía: «Para mi mamá, porque en cada cuenta encuentro consuelo. Para mi hijo, porque algún día también necesitará fuerza». El corazón de Samuel se encogió. Sintió un vacío extraño, como si de repente el peso de sus actos lo golpeara con toda su crudeza. Se dejó caer en la cama, mirando la foto una y otra vez. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, aunque luchó por contenerlas. Esa noche, en la mesa, rompió el silencio. «Abuela, encontré fotos de mi mamá. Estaba con el rosario en la mano». Doña Mercedes levantó la vista, sorprendida. «¿Las viste?
Yo las guardaba para que un día entendieras lo que significaban. Samuel tragó saliva. Ella, ¿de verdad lo usaba todo el tiempo? La anciana sonrió con ternura y dolor a la vez. Sí, hijo. Ese rosario la acompañó en su enfermedad, en sus alegrías, en sus oraciones por ti. Cuando te llevaba en brazos, lo sostenía como si con él pudiera protegerte. Samuel apretó los puños sobre la mesa. Y yo lo destruí. Doña Mercedes estiró su mano arrugada y la colocó sobre la suya. Lo que se rompe se puede reparar, Samuel, pero lo que importa no son las cuentas, sino lo que representan. El muchacho no respondió. Sintió un nudo en la garganta que no podía soltar. Esa noche, volvió a su cuarto y sacó de nuevo la fotografía. La dejó sobre el buró, junto a la lámpara, como si quisiera que su madre lo vigilara. En sueños, la vio de nuevo, sonriente, sentada bajo un árbol de jacaranda, sosteniendo el rosario intacto. Él intentaba acercarse, pero sus pies parecían atados. Al despertar, el eco de esa imagen lo acompañó todo el día. En la escuela, mientras sus compañeros hablaban de música y fiestas, Samuel permanecía callado, repasando mentalmente las palabras escritas en la foto. Algún día también necesitará fuerza. Esa frase no dejaba de atormentarlo. Esa tarde, mientras llovía suavemente, Samuel regresó al cuarto de su madre. Abrió la caja de nuevo y encontró algunas cartas dobladas. En ellas, su madre le escribía a Mercedes sobre su hijo. Es inquieto, testarudo, pero sé que algún día sabrá amar lo que ahora rechaza. Guíalo con paciencia. Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Samuel. Se sintió expuesto, vulnerable, pequeño frente a aquellas palabras que parecían dirigirse a él desde un tiempo lejano. Al cerrar la caja, supo que no podía seguir ignorando el peso de la memoria. No era solo un rosario roto, era la herencia de su madre, la fe de su abuela y un pedazo de sí mismo que había intentado sepultar bajo la rebeldía. Pero ahora, esa memoria comenzaba a gritar con fuerza, reclamando un lugar en su corazón. El viento nocturno recorría las calles empedradas de San Gregorio Atlapulco con un silbido constante. Samuel caminaba con pasos inseguros después de haber discutido con Rafa y Emilio, que lo habían presionado para hacer otra broma en la iglesia. No quiso. Algo en su interior lo detuvo, una voz silenciosa que le dijo que ya había ido demasiado lejos. Con la cabeza llena de pensamientos, terminó frente al templo, cuyas puertas estaban entornadas. Se quedó parado un momento, mirando la cruz en lo alto de la fachada. El recuerdo de su madre con el rosario en la mano volvió a asaltarlo. Una mezcla de curiosidad y miedo lo empujó a entrar. Empujó suavemente la puerta y un crujido retumbó en el silencio. Dentro, el aire olía a cera derretida y a humedad. Solo una vela permanecía encendida en el altar lateral, lanzando destellos que parecían bailar con las sombras. Samuel avanzó lentamente, con el corazón latiendo desbocado. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el piso de piedra. «No debería estar aquí», murmuró para sí mismo. Se acercó al altar principal, donde la figura de Jesús crucificado lo observaba desde lo alto. Se detuvo frente a la imagen, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. No había nadie más en la iglesia, pero de pronto sintió una presencia como si no estuviera solo. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces escuchó una voz, suave, profunda, que parecía no venir de ningún lado y de todos a la vez. «Samuel». El muchacho dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. «¿Quién está ahí?» El silencio lo envolvió de nuevo. Tragó saliva, convencido de que tal vez era su imaginación, pero la sensación no desaparecía. «Esto no es real», susurró, intentando convencerse. De pronto, una luz tenue se filtró desde el altar mayor. No era la de las velas, sino un resplandor cálido que envolvió la figura del crucifijo. Samuel parpadeó varias veces, creyendo que se trataba de un reflejo, pero la luz permanecía.
Sintió que los ojos tallados en madera cobraban vida, que lo miraban con una mezcla de compasión y reproche. El joven retrocedió tambaleante, con la respiración entrecortada. No puede ser, cayó de rodillas, sin entender lo que pasaba. El silencio era absoluto, pero esa luz lo mantenía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón golpeaba en el pecho como un tambor. ¿Soy yo el que está perdiendo la cabeza?, preguntó en voz baja. No hubo respuesta, solo el resplandor, que poco a poco comenzó a desvanecerse hasta quedar nuevamente la penumbra de siempre. Samuel se quedó jadeando, temblando de pies a cabeza. Se levantó de golpe y salió corriendo de la iglesia, sin mirar atrás. Ya en la calle, respiró el aire fresco con desesperación. Miró a su alrededor. Las casas seguían igual, la noche tranquila, como si nada hubiera pasado. Se apoyó contra la pared, intentando calmarse. «Seguro fueron mis nervios o mi conciencia», dijo en voz baja, tratando de convencerse. Sin embargo, sabía que aquello había sido distinto a cualquier cosa que hubiera vivido antes. No se trataba de un simple reflejo ni de un sueño. Algo lo había llamado desde ese altar. Al llegar a casa, doña Mercedes estaba dormida. Samuel entró en silencio a su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Su mente giraba sin descanso. Cerraba los ojos y veía el resplandor, escuchaba su nombre, sentía de nuevo la mirada de la figura. Se cubrió el rostro con las manos, atormentado por la duda. ¿Estoy volviéndome loco? ¿O de verdad me hablaron? No tenía respuesta. Lo único que sabía era que, a partir de esa noche, ya no podría vivir igual. Samuel pasó la mañana siguiente como un fantasma. Apenas probó el desayuno que su abuela le dejó en la mesa y evitó mirarla a los ojos. Su mente seguía atrapada en la experiencia de la noche anterior. Aquella voz, aquella luz que había sentido en el altar. Quería pensar que había sido un truco de su imaginación, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir el mismo escalofrío. Por la tarde, sin pensarlo demasiado, regresó a la iglesia. Entró en silencio, buscando quizá repetir lo sucedido, quizá convencerse de que no había sido real. El templo estaba vacío, salvo por un hombre mayor que limpiaba los bancos con un trapo húmedo. Samuel lo reconoció. Don Julián, el sacristán que llevaba décadas sirviendo en el lugar. El anciano levantó la vista y lo observó con una sonrisa cansada. «Vaya sorpresa, tú aquí. Pensé que no te gustaba mucho este lugar». Samuel dudó en responder. «Yo solo pasaba», dijo, encogiéndose de hombros. Don Julián lo miró con calma. «Los que solo pasan suelen tener algo que buscar». El muchacho bajó la mirada, sintiendo que lo habían descubierto. Se sentó en un banco y suspiró. «Anoche sentí algo raro aquí, como si alguien me hablara». El sacristán dejó el trapo a un lado y se acercó, sentándose a su lado. «¿Y qué escuchaste?» «Mi nombre», contestó Samuel, con voz baja. Era como si alguien me llamara desde el altar. Don Julián asintió lentamente, sin sorpresa. «Hijo, a veces confundimos la voz de Dios con la de nuestra propia conciencia. Tal vez no importa de dónde venga, sino lo que nos hace sentir». Samuel lo miró con escepticismo. «¿Y qué pasa si solo estoy perdiendo la cabeza?» El anciano sonrió con suavidad. «Entonces sería la mejor locura que podrías tener. Preguntarte por lo que haces, sentirte inquieto por tus pasos. Eso significa que tu corazón sigue vivo». Un silencio profundo los envolvió. Afuera, el repique de las campanas marcaba la hora, y el eco llenaba el templo. Samuel se pasó la mano por el cabello, inquieto. «Yo no creo en estas cosas. Siempre dije que eran tonterías. Y sin embargo, estás aquí», replicó don Julián. «Nadie viene a una iglesia vacía si no hay algo dentro de él que lo empuja». El muchacho apretó los labios, incapaz de responder. «Dime, ¿qué es lo que de verdad te duele?», insistió el anciano. Samuel sintió un nudo en la garganta. Dudó unos segundos antes de admitir: «Mi mamá y lo que hice con el rosario de mi abuela. No puedo sacármelo de la cabeza». Don Julián posó una mano en su hombro.
Todos cargamos errores, hijo. Lo importante no es negarlos, sino aprender qué hacer con ellos. Quizá esa voz que escuchaste solo te está recordando que todavía puedes elegir un camino distinto. Las palabras calaron hondo en Samuel. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió juzgado ni señalado. Aquella conversación le ofrecía un respiro, una posibilidad de cambio. Se levantó lentamente, agradecido, pero confundido. «No sé si volveré. Vuelve cuando quieras», respondió el sacristán, retomando su labor con tranquilidad. Dios no cierra la puerta a nadie, y la conciencia tampoco. Samuel salió del templo con el corazón agitado. El sol se ocultaba detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Caminó sin rumbo fijo, pensando en las palabras de don Julián. No sabía si había visto una visión o solo había escuchado su propia conciencia, pero lo que sí sabía era que necesitaba respuestas. Esa noche, en su cuarto, miró la foto de su madre y el rosario roto sobre el buró. Por primera vez no sintió rabia, sino un deseo confuso de entender. Tal vez debía seguir regresando a ese lugar, aunque solo fuera para descubrir qué era lo que lo llamaba. Durante varios días, Samuel volvió a la iglesia en secreto, casi siempre al anochecer, cuando las calles del pueblo se vaciaban y solo se escuchaba el eco lejano de los perros ladrando o el murmullo del agua en los canales. Entraba despacio, con el corazón palpitando de incertidumbre, esperando quizá volver a sentir aquella luz, aquella voz que lo había estremecido. Pero el altar permanecía igual, quieto, solemne, sin nada extraordinario. La primera noche se quedó casi una hora sentado en el mismo banco, mirando fijamente al crucifijo, como si esperara que en cualquier momento los ojos tallados volvieran a seguirlo. No pasó nada, solo el chisporroteo de las velas y el crujir de la madera. «¿Será que me lo imaginé todo?», murmuró para sí mismo. La segunda noche regresó con la misma expectativa. Caminó hasta el altar, se arrodilló y cerró los ojos, conteniendo la respiración. Nada, ni una voz, ni un destello, solo el silencio profundo del templo. Ese silencio comenzó a tener un efecto inesperado. En lugar de enfurecerlo, lo hacía sentir pequeño, desnudo frente a sí mismo. Era como si la iglesia le devolviera el eco de sus propios pensamientos. Recordó las palabras de don Julián. Tal vez no importa de dónde venga la voz, sino lo que te hace sentir. Y entonces comprendió que lo que más lo perturbaba no era lo que había visto o escuchado, sino lo que callaba dentro de él. Una tarde, al llegar más temprano, encontró al sacristán encendiendo velas. «¿Sigues esperando señales?», preguntó don Julián con una sonrisa tranquila. Samuel se encogió de hombros. «No lo sé. Pensé que volvería a pasar algo, pero todo está vacío». «El vacío también habla, hijo», respondió el anciano. «A veces, en el silencio, uno se encuentra a sí mismo». Samuel lo miró sin saber qué contestar. Esa noche, solo en la penumbra del templo, caminó hasta un rincón donde había un cajón con objetos olvidados. Entre libros polvorientos y velas gastadas, encontró algo que le heló la sangre, el rosario roto de su abuela. Alguien lo había guardado ahí, seguramente Mercedes o el mismo sacristán. Lo tomó entre sus manos. Las cuentas partidas y el crucifijo torcido parecían recordarle con crudeza lo que había hecho. Lo sostuvo con fuerza, y por primera vez no sintió rabia ni desprecio, sintió culpa. El recuerdo de su madre con aquel mismo rosario, sonriendo en las fotos, se mezcló con la imagen de su abuela llorando en silencio. Un nudo se le formó en la garganta. «Lo arruiné todo», susurró con la voz quebrada. Se sentó en el banco, apretando el rosario contra el pecho. No hubo luces, no hubo voces, pero ese silencio que lo envolvía lo hizo derrumbarse. Lágrimas que había contenido por años comenzaron a escapar. No estaba llorando solo por el rosario, sino por su madre ausente, por su abuela herida y por sí mismo, perdido entre su rebeldía y el vacío que sentía. El silencio no le dio respuestas.
pero le mostró lo que realmente pesaba en su interior. Y al salir de la iglesia esa noche, Samuel comprendió que quizá el milagro no estaba en ver o escuchar algo sobrenatural, sino en el simple hecho de enfrentar lo que llevaba escondido en su corazón. Al llegar a casa, guardó el rosario roto en el cajón de su buró junto a la foto de su madre. No sabía qué haría con él, pero tenerlo cerca lo hacía sentir menos solo. Y mientras intentaba dormir, pensó que tal vez el altar vacío no era un castigo, sino una invitación a empezar de nuevo. El rosario roto permanecía sobre el buró de Samuel, junto a la foto de su madre. Cada noche lo observaba antes de dormir, y cada mañana lo encontraba igual, con las cuentas partidas y el crucifijo torcido. Aquella imagen se había vuelto un recordatorio constante de la herida que había causado, no solo a su abuela, sino también a sí mismo. Un sábado, mientras caminaba por el mercado, se detuvo frente a un puesto donde vendían artesanías y objetos religiosos. Había rosarios de madera, de cristal y de plástico de colores. Los observó con detenimiento, hasta que una bolsa con cuentas sueltas llamó su atención. Eran pequeñas esferas de madera, casi idénticas a las del rosario de su abuela. Tomó la bolsa entre sus manos y preguntó al vendedor: «¿Cuánto cuesta esto?» «20 pesos, muchacho», respondió el hombre, sorprendido de que un joven como él se interesara en algo tan sencillo. Samuel pagó sin regatear. Guardó las cuentas en su mochila con un extraño sentimiento de alivio, como si hubiera dado un primer paso hacia algo que no entendía del todo. Esa noche, en su cuarto, sacó hilo y aguja de la caja de costura de su abuela. Se sentó a la mesa con las manos temblorosas e intentó recomponer el rosario. Fue un proceso torpe y lento. Las cuentas resbalaban de sus dedos, el hilo se enredaba, el crucifijo parecía no encajar como antes. Sin embargo, no se rindió. «Vamos, tienes que quedar completo otra vez», murmuraba mientras intentaba unir cada parte. Pasaron horas hasta que finalmente logró recomponerlo. No era perfecto. Algunas cuentas nuevas se notaban diferentes y el crucifijo seguía mostrando la cicatriz de la ruptura. Pero para Samuel, aquel rosario restaurado tenía un valor distinto. Era un símbolo de esfuerzo, de arrepentimiento, de un deseo sincero de enmendar. Al día siguiente, esperó a que su abuela terminara de rezar en el pequeño altar de la sala. Se acercó despacio, con el rosario en la mano. Su voz titubeó. «Abuela, quiero darte esto». Doña Mercedes lo miró sorprendida. Sus ojos se abrieron al ver el rosario recompuesto. Lo tomó entre sus dedos temblorosos y, al reconocer las cuentas nuevas mezcladas con las viejas, comprendió de inmediato lo que Samuel había hecho. «¿Lo arreglaste tú?», preguntó con un hilo de voz. Él asintió, bajando la mirada. «No quedó igual, lo sé, pero intenté hacerlo lo mejor que pude». Un silencio cargado de emoción llenó la sala. La anciana acercó el rosario a su pecho y, sin poder contener las lágrimas, abrazó a su nieto con fuerza. «Gracias, hijo. No sabes cuánto significa para mí». Samuel sintió el calor de ese abrazo como un bálsamo. Era la primera vez en mucho tiempo que percibía la ternura de su abuela sin el peso del reproche. Se permitió cerrar los ojos y corresponder el gesto, dejando que las lágrimas corrieran también por su rostro. «Perdón, abuela», susurró con voz quebrada. «Perdón por lo que hice». Doña Mercedes acarició su cabello con suavidad. «Todos nos equivocamos, Samuel. Lo importante es el corazón con el que decides levantarte». Durante el resto del día, el ambiente en la casa se sintió distinto. No era una reconciliación completa, pero sí un inicio. El rosario volvió al altar, no como un objeto perfecto, sino como testimonio de un camino en reparación. Esa noche, Samuel se acostó con una sensación nueva, no de victoria, sino de paz. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero aquel pequeño gesto había abierto una puerta que él mismo había cerrado tiempo atrás. Por primera vez en semanas, pudo dormir sin pesadillas.
y en lo más profundo de su corazón, comprendió que reconstruir un rosario era solo el inicio de algo mucho más grande: reconstruirse a sí mismo. El domingo siguiente, Samuel acompañó a su abuela a misa sin protestar. No fue porque de pronto se hubiera convertido en un devoto, sino porque sentía la necesidad de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Llevaba en el bolsillo el rosario que había reparado, como si ese gesto le diera fuerza para sostenerse. Durante la homilía, apenas escuchó las palabras del sacerdote. Su mente viajaba a recuerdos dispersos: la risa de su madre en la cocina, las canciones que ella le tarareaba de niño, la mirada de su abuela llena de lágrimas el día que pisoteó aquel rosario. El peso de todo eso lo apretaba por dentro, y supo que ya no podía seguir cargándolo en silencio. Al terminar la misa, se quedó atrás, mientras la gente salía poco a poco de la iglesia. Observó al padre recoger los libros del altar, tragó saliva y se acercó. «Padre, ¿puedo hablar con usted un momento?». El sacerdote, un hombre de rostro sereno llamado Padre Ignacio, lo miró con curiosidad. «Claro, hijo. ¿Qué te preocupa?». Samuel dudó unos segundos antes de responder. «No sé ni cómo empezar. Siento que todo lo que hago está mal. Lastimé a mi abuela, destrocé lo único que le quedaba de mi mamá, y desde entonces no encuentro paz». El sacerdote lo escuchó en silencio, con atención. «Lo que sientes es señal de que tu corazón no está muerto», dijo finalmente. «A veces creemos que ser fuertes es callar, pero la verdadera fortaleza está en reconocer lo que nos duele». Samuel bajó la mirada. «Siempre he dicho que no creo en nada de esto, pero últimamente siento que alguien me observa, que me llaman. No sé si estoy loco». El padre sonrió con ternura. «No estás loco. Todos, en algún momento, escuchamos un llamado. Algunos lo llaman Dios, otros conciencia, otros memoria. Lo importante es qué decides hacer con esa voz». Samuel respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «Lo único que sé es que me siento vacío, como si todo lo que hago fuera inútil». El sacerdote puso una mano sobre su hombro. «Ese vacío no es un castigo, hijo. Es un espacio que pide ser llenado. A veces con fe, a veces con perdón, a veces con amor, pero nunca con desprecio». Por primera vez, Samuel no se sintió juzgado. Las palabras no eran un reproche, sino un abrazo. Se permitió soltar las lágrimas que había contenido tanto tiempo. «No quiero seguir siendo ese nieto que avergüenza a su abuela. No quiero seguir cargando con este dolor». El sacerdote asintió, comprensivo. «Entonces empieza poco a poco. No necesitas grandes gestos. Basta con acercarte, escuchar, compartir. La fe no siempre se construye con certezas, sino con pasos pequeños». Samuel lo miró dudando. «¿Y si nunca llego a creer de verdad?». «La fe no es una meta que se alcanza de golpe», respondió el padre. «Es un camino. Incluso la duda forma parte de él». Al salir de la iglesia, Samuel sintió el aire fresco en el rostro. No había visto luces ni voces misteriosas, pero algo dentro de él se había aflojado. La conversación le había dado un respiro, como si al fin hubiera compartido un peso que lo estaba sofocando. Doña Mercedes lo esperaba afuera, saludando a unas vecinas. Cuando Samuel se acercó, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo silencioso. No preguntó qué había hablado con el padre, no lo presionó. Solo lo tomó del brazo con ternura, y ese gesto fue suficiente para que él entendiera que estaba dando un paso en la dirección correcta. Esa noche, mientras se acostaba, Samuel no soñó con ojos que lo seguían ni con rosarios rotos. Soñó con la risa de su madre, clara y serena, como si aún estuviera con él. Y al despertar, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió vacío, sino dispuesto a seguir caminando, aunque no supiera todavía hacia dónde. Los preparativos para la fiesta de San Gregorio llenaban el pueblo de color y movimiento. Desde temprano, las calles se adornaban con papel picado,
Los vecinos colgaban luces entre las casas y el aroma a tamales, atole y mole se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Samuel observaba desde la puerta de su casa, sintiéndose extraño. Antes habría criticado todo aquello como una pérdida de tiempo, pero ahora no podía evitar mirarlo con otros ojos. Doña Mercedes, con su rebozo oscuro, estaba más animada que en semanas. «Samuel, ¿me acompañas a la iglesia?» «Hay que ayudar a poner flores en el altar». Él dudó. La idea de pasar horas rodeado de rezos y cantos lo incomodaba, pero al ver la ilusión de su abuela, asintió en silencio. Caminaron juntos hacia la plaza, donde jóvenes y adultos descargaban canastas de cempasúchil, velas y estandartes. En la entrada de la iglesia, Samuel se encontró con Rafa y Emilio, quienes lo miraron con burla. «¿Qué haces aquí, Sam?», preguntó Rafa con sarcasmo. «No me digas que ahora vas a cargar santos». Samuel apretó la mandíbula. «Solo vine a ayudar a mi abuela», respondió, evitando confrontarlos. Carla, que estaba con ellos, lo observó con curiosidad. No dijo nada, pero su mirada reflejaba cierta sorpresa. Había algo distinto en él. Dentro de la iglesia, un grupo de jóvenes organizaba los turnos para cargar el andamio con la imagen del santo durante la procesión. Uno de ellos se acercó a Samuel. «Oye, necesitamos más manos fuertes. ¿Te animas?», Samuel vaciló. Nunca había querido participar en esas tradiciones, pero de pronto recordó las palabras del padre Ignacio. La fe no siempre se construye con certezas, sino con pasos pequeños. Miró a su abuela, que arreglaba flores en silencio, y tomó aire. «Está bien», dijo finalmente. Al ponerse junto a los demás, sintió el peso del andamio sobre sus hombros. El esfuerzo lo hizo sudar de inmediato, pero también lo llenó de una sensación inesperada de pertenencia. Marchó con el grupo al ritmo de los cohetes y de la banda de música que resonaba en la plaza. La gente aplaudía, los niños corrían alrededor y las campanas repicaban sin descanso. Samuel levantaba la vista de vez en cuando, viendo los rostros alegres de los vecinos, los mismos que lo habían juzgado semanas antes. Esta vez no lo miraban con reproche, sino con respeto. Durante la procesión, Rafa lo vio desde la acera y gritó en tono burlón: «¡Ya te convertiste en beato, Sam!». Samuel apretó los dientes, pero no respondió. Extrañamente, no sintió vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, no le importó lo que pensaran sus amigos. Cuando regresaron al templo y bajaron la imagen, sus hombros dolían, pero su corazón estaba ligero. Se limpió el sudor de la frente y se acercó a su abuela, que lo esperaba con lágrimas en los ojos. «Te vi», le dijo con voz temblorosa. «Te vi cargando con los demás». Samuel sonrió levemente. No fue tan terrible. Ella lo abrazó con fuerza. «Hijo, no sabes lo que significa para mí». Esa noche, los fuegos artificiales iluminaron el cielo del pueblo. Samuel, sentado en la plaza junto a su abuela, observó los destellos de colores reflejados en los canales. Por primera vez, no sintió que aquel lugar lo encarcelaba, sino que lo sostenía. «Quizá no estoy listo para creer todo lo que ustedes creen», confesó en voz baja. «Pero creo que quiero quedarme, al menos un poco más». Doña Mercedes lo miró con ternura. «Eso es suficiente, Samuel. Lo demás llegará con el tiempo». El muchacho suspiró viendo cómo las luces caían en cascada sobre el pueblo, y comprendió que, aunque aún dudara, ya había tomado una decisión: no huir. La fiesta patronal había terminado, pero en el corazón de Samuel algo permanecía encendido. No era júbilo ni fervor religioso, sino una calma distinta, un deseo de permanecer en contacto con aquella sensación de pertenencia que había descubierto al cargar el andamio. Esa semana, después de las clases, se encontró caminando solo hacia la iglesia sin que nadie lo obligara. El templo estaba vacío, iluminado apenas por unas cuantas velas. El eco de sus pasos retumbaba en la nave. Samuel avanzó despacio hasta el altar mayor. Se sentó en la primera banca y permaneció en silencio, observando la figura de Jesús en la cruz.
Al principio pensó que debía decir algo, que quizás tenía que rezar como lo hacía su abuela, pero pronto comprendió que no tenía palabras. Se limitó a quedarse quieto, respirando, permitiendo que el silencio lo envolviera. Después de un largo rato, habló en voz baja, casi un susurro. No sé si creo en ti, no sé si todo esto es real o solo está en mi cabeza, pero lo que sí sé es que no quiero seguir siendo el mismo. El eco de su voz se perdió en la inmensidad del templo. Cerró los ojos y recordó el abrazo de su abuela, las palabras del padre Ignacio, las risas de su madre, en los recuerdos que aún lo acompañaban. Una mezcla de dolor y alivio lo invadió. Se arrodilló no por costumbre, sino por necesidad. Si de verdad estás aquí, si de verdad me escuchas, solo quiero pedir perdón, no por haber dudado, porque creo que siempre voy a dudar, sino por el daño que hice. Y prometo que voy a intentar ser diferente. Sus palabras no fueron seguidas de luces ni voces. El altar permaneció igual, silencioso y solemne. Sin embargo, Samuel sintió que un peso se deshacía en su interior, como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo cargando. De pronto, escuchó pasos. Volteó y vio a don Julián, el sacristán, que lo saludó con un gesto amable. «Te he visto venir seguido estos días. Eso es bueno». Samuel se levantó, un poco avergonzado. «No sé qué hago aquí, solo siento que lo necesito». El anciano sonrió. «Eso es todo lo que importa. No se trata de entenderlo todo, sino de estar dispuesto a escuchar». Samuel lo acompañó mientras encendía algunas velas nuevas. «¿Alguna vez sintió que Dios lo miraba de verdad?», preguntó, inseguro. «Muchas veces», respondió don Julián, «y no siempre en la iglesia. A veces en el rostro de alguien que me perdonó, otras en una palabra que llegó en el momento justo. La fe no siempre está en los milagros, hijo. A veces está en lo simple». Samuel guardó silencio. Aquellas palabras resonaron en él más que cualquier sermón. Antes de salir, volvió a mirar el crucifijo. Ya no lo sentía como un juez severo, sino como un testigo silencioso de su decisión. No necesitaba un milagro visible. Lo que había experimentado era suficiente. Al llegar a casa, encontró a su abuela en la sala, rezando con el rosario recompuesto. Se sentó a su lado, sin interrumpirla. Cuando ella terminó, lo miró sorprendida de que estuviera allí. «Solo quería acompañarte», dijo Samuel, encogiéndose de hombros. Mercedes lo abrazó suavemente, sin palabras. Ese gesto fue la confirmación de que, aunque el camino apenas comenzaba, ya había hecho un pacto: seguir adelante, con todas sus dudas, pero también con un nuevo deseo de vivir en paz consigo mismo. Esa noche, al acostarse, no sintió vacío. Por primera vez, sintió que no estaba solo en su lucha. Y aunque no hubiera visto luces ni escuchado voces, comprendió que a veces la mayor señal no estaba en lo que se mostraba, sino en lo que uno decidía dentro del corazón. Los días posteriores a la fiesta patronal se sintieron distintos para Samuel. Ya no caminaba por las calles del pueblo con la misma sensación de rechazo. Algunos vecinos lo saludaban con una inclinación de cabeza, otros con una sonrisa tímida, y aunque todavía había quienes lo observaban con recelo, ya no le pesaba tanto. Había dado un paso, y eso bastaba para que el ambiente a su alrededor empezara a cambiar. En la escuela, Rafa y Emilio no tardaron en confrontarlo. «¿Entonces ya eres monaguillo o qué?», dijo Rafa con tono burlón. Samuel respiró hondo antes de contestar. «No soy nada de eso, solo estoy intentando hacer las cosas diferente». Emilio soltó una carcajada. «¡Ja! Ese no es el Sam que conocemos, el que no creía en nada, el que se burlaba de todos». Carla, que escuchaba en silencio, intervino con voz seria. «Déjenlo en paz. Si él quiere cambiar, es su decisión». Samuel la miró agradecido. Sabía que no era fácil que alguien lo defendiera, pero ella lo había hecho sin dudar. Por dentro, sintió una mezcla de alivio y orgullo. No necesitaba gritarle al mundo que estaba transformándose. Bastaba con vivirlo. En casa, doña Mercedes parecía más tranquila. Su nieto no solo la acompañaba a misa, también se quedaba en la mesa después de la cena para conversar, algo que antes nunca hacía. Una noche,
Mientras ella preparaba té de manzanilla, Samuel se sentó frente a ella y preguntó: «Abuela, ¿tú nunca dudaste de tu fe?» Ella lo miró sorprendida. «Muchas veces, hijo, la fe no es certeza absoluta. Es caminar aunque no siempre veas el camino claro». Samuel asintió pensativo. «Eso siento yo, como si quisiera creer, pero no del todo». «Y está bien», respondió ella con ternura. «Dios no necesita que seas perfecto, solo que seas honesto». Esas palabras lo acompañaron durante días. Al regresar de la escuela, en lugar de perder horas discutiendo con sus amigos, comenzó a dedicar tiempo a estudiar. Recuperó libros que había abandonado, repasó materias en las que iba rezagado. Su maestra de literatura notó el cambio y le dijo un día: «Samuel, últimamente te veo más enfocado. ¿Qué pasó contigo?» Él sonrió tímidamente. «Digamos que estoy aprendiendo a escuchar más y a pelear menos». La maestra rió satisfecha con la respuesta. Aunque los cambios eran pequeños, Samuel sentía que cada uno era como una cuenta más en un rosario que estaba reconstruyendo dentro de sí. No se trataba de volverse perfecto de la noche a la mañana, sino de reconocer que cada paso tenía un valor. Un domingo por la tarde, mientras Mercedes rezaba las novenas, Samuel decidió quedarse con ella. No sabía las oraciones de memoria, así que simplemente escuchó. El ritmo pausado de las palabras y la serenidad en el rostro de su abuela lo conmovieron. No repitió cada frase, pero permaneció a su lado, en silencio, como si ese gesto fuera suficiente. Cuando terminaron, Mercedes le tomó la mano. «Gracias por estar aquí, hijo. No sabes cuánto significa para mí». «Yo tampoco lo entiendo», respondió Samuel, «pero creo que me hace bien». Al decirlo, se dio cuenta de que no era solo por ella, sino también por él mismo. El silencio, las palabras repetidas, el simple acto de permanecer presente, lo llenaban de una calma que nunca había experimentado. Esa noche, mirando las estrellas desde su ventana, Samuel comprendió algo. No se trataba de elegir entre la razón y la fe, sino de dejar que ambas caminaran juntas. No tenía todas las respuestas, y probablemente seguiría dudando muchas veces, pero ahora sabía que el camino no estaba vacío. Y aunque todavía lo esperaban pruebas, algo en su interior había cambiado. Ya no huía, ya no despreciaba. Estaba aprendiendo a quedarse, a escuchar y, sobre todo, a construir un nuevo camino con paciencia. Pasaron los años, y el recuerdo de aquel rosario roto en la iglesia se volvió para Samuel no una mancha imborrable, sino el inicio de un camino inesperado. Ya no era el adolescente rebelde que despreciaba las tradiciones de su pueblo. Ahora, convertido en adulto joven, se dedicaba a enseñar historia en una escuela secundaria de la ciudad, y encontraba en sus alumnos la misma mezcla de dudas y rebeldía que él había vivido. Un día, mientras explicaba la importancia de las tradiciones en la identidad de un pueblo, un estudiante levantó la mano con gesto desafiante. «Profe, ¿y si uno no cree en nada de eso? ¿No es mejor vivir sin cargar con costumbres viejas?» Samuel sonrió. Reconocía ese tono, porque era el mismo que él había usado años atrás. «Entiendo tu pregunta», respondió. «Yo también lo pensé así. Pero con el tiempo descubrí que las tradiciones no siempre son cadenas. A veces son raíces que nos sostienen cuando más lo necesitamos». El salón quedó en silencio. Algunos alumnos lo miraban intrigados, otros sonreían. Samuel respiró hondo y, sin entrar en detalles, compartió. «Yo aprendí esa lección de la manera más dura. Lastimé lo que más quería y me alejé de quienes siempre estuvieron ahí para mí. Y fue gracias a lo que antes despreciaba que encontré fuerza para volver a empezar». No dijo más. No necesitaba contarles todo, pero en sus ojos se reflejaba la certeza de alguien que había caminado por el fuego de la culpa y había salido transformado. Esa tarde, después de las clases, tomó un camión hacia San Gregorio. Aunque vivía en la ciudad, regresaba con frecuencia. Al llegar, el pueblo seguía siendo el mismo. Las calles empedradas, las bugambilias colgando de las paredes, los canales reflejando el cielo.
Caminó hasta la iglesia y se detuvo frente al altar donde tantas veces había buscado respuestas. La figura de Jesús en la cruz seguía igual, inmóvil, solemne, las velas encendidas, el olor a incienso, el silencio reverente. Samuel sonrió con un dejo de nostalgia. Ya no necesitaba un milagro visible. Lo importante había sido lo que ese lugar le enseñó sobre sí mismo, sobre su madre, sobre su abuela. Sacó del bolsillo el rosario recompuesto, aquel que había intentado reparar con manos temblorosas años atrás. No era perfecto. Las cuentas nuevas aún se distinguían de las viejas, y el crucifijo mostraba la cicatriz de la ruptura. Pero para Samuel, esa imperfección era justamente lo que lo hacía valioso. Lo sostuvo entre sus manos y susurró: «Sigo dudando, sigo buscando, pero también sigo caminando. Gracias por sostenerme cuando no tenía fuerzas». Colocó el rosario de nuevo en el altar familiar de su abuela, en la casa donde ella, ya anciana, lo esperaba con una sonrisa cansada pero llena de paz. «Hijo», dijo Mercedes con voz suave, «tu madre estaría orgullosa de ti». Samuel la abrazó con fuerza, sintiendo que esas palabras sellaban un ciclo. La herida ya no dolía como antes. Se había convertido en memoria, en aprendizaje, en raíz. Esa noche, sentado en la plaza mientras el pueblo se preparaba para otra fiesta patronal, Samuel contempló los fuegos artificiales iluminando el cielo. Cerró los ojos y escuchó el bullicio de la gente, las campanas repicando, los niños riendo. Ya no sentía que esos sonidos fueran cadenas, sino parte de un tejido que también le pertenecía. Y mientras miraba hacia la iglesia, comprendió que el altar no había cambiado en absoluto. Lo que había cambiado era él. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo relatos que transforman, suscríbete ahora mismo al canal y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar este camino de reflexión y esperanza.